Vamos a compartir entonces la palabra del Señor. Comenzamos la primera lectura en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 45, los versículos 4 al 8, y luego vamos a Génesis, capítulo 50, y leemos de ahí, del versículo 15 al 21, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora, pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así, pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bien, vamos ahora a Génesis, en el capítulo 50, y ahí vamos a estar leyendo del versículo 15 al 21. Dice la palabra del Señor: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Fíjese que esta historia de José es una historia preciosa. Y la Biblia, en este primer libro, nos entrega varios antecedentes de la vida de José. Usted lo puede encontrar aquí desde el capítulo 37, con alguna pausa entre medio, pero desde el capítulo 37 hasta el 50, usted puede estudiar lo que fue la vida de este hombre, que es una imagen o como un prototipo de Jesucristo. La vida de José tiene varios pasajes que son bien similares a la vida, al ministerio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando uno escucha a José,
generalmente uno como que se concentra en el final de lo que fue esta exaltación que él tuvo, la honra, y en el comienzo. O sea, hablamos de José y lo vinculamos con el soñador, esos sueños tremendos que tuvo, y nos recordamos también de cómo el Señor lo usó como una respuesta ante una grave crisis que vivió el mundo entero de escasez luego de 7 años de abundancia. José fue la respuesta de parte del Señor. Pero en medio de todo eso, de los sueños lindos, hay un proceso que no sé si es tan cómodo para quien ha vivido procesos parecidos. Ahora, yo quiero decirle algo. A todas las personas que Dios llama, a todas, yo no conozco a ninguno que no sea así, a todas las personas que Dios llama con un fin específico, llámese ministerio, sobre todo nosotros Dios nos llama para que desempeñemos alguna labor, a todo. A nadie Dios lo llama para que solamente su servicio sea estar sentado en un asiento y escuchando palabra o participando en un culto. A todos Dios nos llama para desarrollar una responsabilidad, un ministerio. De hecho, tenemos ministerios en común, todos los creyentes en el mundo. El ministerio del servicio, el ministerio de amarnos. Eso es en común. Todo creyente tiene que desarrollar esos ministerios, pero también hay ministerios específicos. Lo vemos en la vida de José. Ahora, como le digo, es una historia conmovedora. A mí me conmueve y seguramente ha inspirado a películas, a canciones, historias similares donde hay una identificación con lo que vive José. Pero desde los sueños de José hasta la exaltación que vemos, transcurren aproximadamente 13 años. 13 años de pasajes en la vida de este hombre que, si usted los ve de manera aislada, como que no tienen una justificación. No se comprenden. Es hermoso tener lindos sueños, más si esos sueños vienen de parte del Señor, que Dios deposite sueños en nosotros. Es hermoso. Pero la vida de José, para que esos sueños llegaran a verse hechos una realidad, pasaron aproximadamente 13 años. En ese proceso, José vivió experiencias que seguramente para él conmovieron su corazón. ¿Qué significa el desprecio de los propios hermanos? Sus hermanos, que no comprendieron los sueños de José. José fue objeto de celos de parte de sus hermanos, de envidias o de envidia. Y que lo que terminan haciendo lo meten en una cisterna y a uno de sus hermanos se le ocurre la idea de venderlo, o sea, deshacerse de él. Y José llega a una casa a servir como parte del personal, de los criados, de los siervos, pero objeto de haber sido vendido por sus hermanos. Eso ya es duro, eso es difícil. O sea, la Biblia seguramente no nos entrega mayores antecedentes acerca de eso, cómo lo vivió José a una edad temprana, 17 años aproximadamente. Salir de su casa en esas condiciones. Nadie lo felicitó por los sueños. Nadie le dijo, hermano, que Dios te bendiga, qué lindos sueños estás teniendo, nos alegramos y esperamos que esos sueños se cumplan. No encontramos un registro donde se haya acercado algún profeta a decirle, mira, José, tus sueños vienen de parte del Señor, pero prepárate porque para que esos sueños se cumplan vas a tener que sufrir. Vienen temporadas difíciles. Vas a ser vendido por tus propios hermanos. El dolor golpeará tu puerta. No va a ser fácil, José. Vas a tener que ser procesado. Vas a tener que vivir experiencias que no van a ser cómodas para ti.
pero Dios te va a exaltar, porque esos sueños que tú tienes son sueños que Dios depositó en tu corazón. Entonces, fíjese, José sabe de historias tristes. José sabe lo que significa el desprecio de sus propios hermanos. José sabe lo que significa acusaciones falsas, como la esposa de Potifar. Pero si usted, por ejemplo, se va ahí a este capítulo 39 de Génesis, usted se va a dar cuenta que hay una expresión que está repetida, algunas similares, pero la presencia de Dios estaba con José. Usted lo va a encontrar por lo menos 3 veces, quizás 5 veces en el capítulo 39, que nos habla de que Dios estaba con él, de que la prosperidad y la bendición donde él estaba, donde José estaba, llegaba por causa de él, porque Dios estaba con él. Eso nos habla de que aún en la circunstancia adversa, cuando podemos ser víctima, entre comillas, de los por qué, ahí José se mantiene en obediencia. Ahí José se mantiene abrazado a Dios. Ahí José se mantiene sujeto a Dios. Yo personalmente admiro la historia de este hombre, porque al ver la historia de José, una panorámica, usted se va a dar cuenta que José supo librarse de sentimientos que podían haber hecho presa en su corazón, como el resentimiento, la amargura hacia sus propios familiares. José superó eso. José no se quedó ahí pegado en el dolor de lo que produjo el ser aborrecido por quienes deberían haberlo amado, por quienes deberían haberle dado contención como hermano. No se quedó en eso. Y Dios estaba con él. Entonces yo quisiera inmediatamente responder una pregunta que seguramente la mayoría de nosotros nos hemos hecho en algún pasaje de nuestra vida. ¿Dónde está Dios en los momentos difíciles? ¿Dónde está Dios cuando las cosas no se dan como se esperaba? ¿Dónde está Dios en medio de las acusaciones infundadas? ¿Dónde está Dios en medio del desprecio? Dios estaba ahí. Dios estaba con él. ¿Sabe? Yo no tengo ninguna duda de que José amaba a Dios. Donde uno puede encontrar una expresión que nos habla del temor de José hacia Dios, pero de ese temor reverente, no del temor del miedo. Cuando la esposa de Potifar lo quiere seducir a él para que tengan intimidad, para que tengan relaciones sexuales, la respuesta fue de este hombre que él no quería pecar contra Dios. Fíjese que en cada pasaje de la vida de José, en esos 13 años, se ve la mano de Dios a favor de él, aun cuando las circunstancias no eran favorables, aun cuando las circunstancias no eran cómodas. Entonces yo veo que a nosotros nos hace falta aprender de la vida de este hombre, porque a veces nos quedamos pegados en ciertos pasajes de nuestra vida. El por qué Dios permitió ciertas situaciones, el por qué Dios permitió que llegara el dolor, el por qué Dios permitió que nos despreciaran. Bueno, José no se quedó ahí estacionado en eso, ¿sabe? Y a través de los versículos que hemos leído al comienzo, descubrimos que este hombre se dio cuenta que en su vida había un plan de Dios. Eso es lo que comprendemos. Que él sabía que Dios estaba con él. Él sabía que Dios tenía un propósito. Él supo con la ayuda del Señor, seguramente, mirar más allá de la circunstancia y no quedarse ahí en un pasaje de su vida doloroso, y entender que aún en esas circunstancias Dios podía tener un propósito
para su vida. Fíjese que José nos da varias enseñanzas. José nos enseña lo que es verdaderamente amar a Dios. Mire, vamos ahí al versículo 5 del capítulo 45. Dice en la última parte del versículo, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Cómo se le reveló esto a José? ¿Cómo José comprendió esto? Una persona que se queda pegada en una circunstancia de dolor no comprende esto, no lo ve esto, porque se queda ahí en el por qué, en el por qué a mí. Y José entendió, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Le dice a sus hermanos, es como quien está diciendo, señoras y señores, Dios tenía un propósito en enviarme aquí donde hoy día estoy. Dios tenía un plan y me envió para preservación de vida, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y escuche esto, por favor. Esto es muy importante, para que nosotros también podamos comprender el porqué de algunas situaciones que Dios ha permitido en nuestras vidas, de que dejemos nosotros de andar, comillas, peleando con Dios. El por qué. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros. ¿Cómo fue que José entendió esto? ¿Cómo fue que José se dio cuenta que había un plan divino? ¿Cómo fue que José, aún con esas situaciones dolorosas que vivió, se dio cuenta de que Dios estaba involucrado en el asunto, de que había un plan de Dios? Y yo quiero decirle inmediatamente a usted, porque yo no conozco su corazón, yo no conozco su vida, yo no conozco su historia, Dios la conoce. A lo mejor en su historia también hay pasajes que usted hoy día se pregunta el por qué Dios permitió esta situación y necesita encontrar una respuesta. ¿Dónde fue que José encontró la respuesta? José encontró la respuesta en Dios. Él dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posterioridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. José lo entendió. José lo entendió. José lo comprendió del porqué de ciertas situaciones. José comprendió que había un ser superior que estaba piloteando su vida, que tenía cuidado de él, que lo hacía destacarse donde él estaba. José sobresalía aún en cuadros adversos, difíciles. ¿O acaso usted cree que es lindo estar en una cárcel? Bueno, José llegó a la cárcel y pareciera que el camino de José era un camino en descenso. Y si alguien hubiese aparecido ahí entre medio y le hubiese preguntado a José, pero José, ¿y dónde quedaron los sueños? ¿Dónde quedó lo que el Señor te habló? Si mira, si parece que va descendiendo, es que sabe que el camino hacia la honra, el camino hacia la promoción de Dios es un camino hacia abajo. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Eso dice la palabra del Señor. José entendió que había un plan de Dios. José entendió que por más que él había recibido mal de gente que amaba, Dios se podía glorificar. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. Y yo quisiera hacer una pausa aquí, en un testimonio que yo lo tengo grabado, precioso, de una persona que el Señor la saca de su país y la lleva a otro país. Y esa persona cuenta en su testimonio de lo que
de lo que ella ha vivido, lo que significa el dolor de salir de donde vive su familia, producto de la fuerte necesidad económica que se vive en esa nación, buscando mejores posibilidades, buscando mejores oportunidades, incluso buscando ser de bendición para los propios familiares que se quedan en el país de origen. Esta persona dice que ella en su país conocía a un Dios imaginario, o que servía a un Cristo de su imaginación, como ella se lo imaginaba, y servía a su forma, a su manera. Pero fíjese, Dios la lleva, permite que llegue a otro país, y en ese otro país ella se encuentra con Cristo. Ella conoce a Cristo. Yo creo que por eso quizás esa misma persona en su testimonio puede identificarse con la vida de José y decir claramente: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Hay situaciones que Dios permite, sí, que ocurran, y que incluso a veces provocan en nosotros tristeza, llanto, desconsuelo, amargura, tristeza. Y quizás sabe que todos hemos pasado por algún pasaje como ese. A todos probablemente nos ha tocado atravesar una situación como esa. Ahora, lo lindo es saber que pese a la situación, que pese a la circunstancia, que pese a que la gente que tenía que haberte impulsado, haberte promovido, haber comprometido su oración hacia lo que Dios estaba poniendo en tu vida, no lo recibiste, Dios no ha dejado de estar contigo. Dios no ha dejado de tener un propósito, que aún en medio de la adversidad, que aún en medio de lo difícil, Dios sigue estando al control. José dijo: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Cuándo fue que este hombre de Dios comprendió esto? ¿Cuándo fue que a él se le reveló esto? Y sabe, a la mayoría de nosotros nos gusta esto. Sí, nos gusta escuchar mensajes de la promoción, de la honra, del ascenso de José, que llega a ser el primero en las decisiones de una nación, el hombre con la respuesta de Dios, pero a nadie le gusta la parte de la cisterna. A nadie le gusta la parte cuando te acusan injustamente. A nadie les gusta la parte de la prisión. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios durante todo ese tiempo? ¿Por qué Dios permite eso? Es una gran pregunta. ¿Por qué Dios no lo tomó directamente desde ahí, 17 años, y su carrera fue una carrera ascendente humanamente bajo los ojos humanos? Porque bajo los ojos de Dios ninguna experiencia de la vida de José fue una experiencia de sobra. No hubo tiempo perdido en la vida de José. ¿Pero por qué el Señor no lo tomó y que su camino fuera parejito? ¿Por qué no lo hizo así Dios? ¿Por qué Dios permite esas circunstancias? No sé si usted alguna vez se lo ha preguntado, ¿por qué Dios lo hace así y no lo hizo de otra forma? Yo le voy a decir lo que yo veo. Es lo mismo que el Señor hace en esas circunstancias donde usted se pregunta por qué. ¿Sabe lo que Dios hace en esos 13 años donde Dios trabaja con la vida de este hombre? Que sus sueños eran sueños de Dios, porque los sueños de Dios en nosotros se cumplen. No eran sueños humanos, eran sueños depositados en el corazón de este hombre, eran sueños de Dios incomprendidos. No todos van a comprender tu sueño, pero si tu sueño viene de parte de Dios, es un sueño que tiene todo el potencial para hacerse realidad. Pero ¿qué hace Dios en esos 13 años? Que vemos la mano de Dios estando ahí con José, que aún José vivió la experiencia de que Dios a la cárcel llegara con él. Hasta la cárcel fue Dios con él. Lo dice la Escritura, véalo. Por ahí por el capítulo 39 de Génesis. ¿Qué es lo que hace Dios con este hombre? ¿Sabe lo que yo veo? Que hace Dios con José? Prepara su carácter. Sí,
Sí, porque Dios no improvisa cosas. Nosotros sí, Dios no. Dios prepara el carácter de ese hombre. Porque ¿quién lo iba a sostener en una importante responsabilidad? No podía seguir pensando como el niño mimado, no podía quedarse con la mentalidad de el niño o el adolescente de la túnica de colores. Dios tenía que preparar ese carácter para que ese carácter sustentara la responsabilidad, el ministerio que Dios iba a poner en sus manos, tan importante, de un hombre que supo ver a Dios en todas las circunstancias, de un hombre que supo perdonar. ¿Sí? Ahora alguien dirá, bueno, ¿cómo sabe usted que José perdonó? No es tan difícil darse cuenta. Es cosa de leer los diálogos, la experiencia, lo que José dice. José comprende que quien lo lleva a donde él está no fueron sus hermanos. Mire qué tremendo. Y alguien podría decir, pero si sus hermanos lo vendieron, es verdad. Pero quien lo lleva a donde él está es Dios. José ve la mano de Dios. Por eso vamos al capítulo 50, porque aquí entendemos que José supo perdonar. José tenía un corazón perdonador. José, un hombre que ama a Dios. Mire, escuche por favor, versículo 19, aquí en el capítulo 50, Génesis. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y escuche, vosotros pensasteis mal contra mí. Gloria a Dios. Sí, las intenciones de sus hermanos no eran buenas. José lo sabía. José no negó eso. Sí, insisto, sí, no crea usted que a José no le dolió lo que vivió, sí, pero él perdonó. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ese es el Dios que yo conozco. Y yo no sé dónde usted me está escuchando en este momento exactamente, digo, por cada uno de los que está con nosotros. A lo mejor me está escuchando a través de la radio, va en su vehículo, está atravesando una situación muy dolorosa. Pero quiero decirle en este mismo momento, en el nombre de Jesucristo, que nuestro Dios es poderoso para transformar ese mal que han querido hacernos a nosotros en bien. Dios lo puede transformar en bien. Quizás hoy día no comprendes nada. Hoy día estás llorando porque estás recibiendo mal de quien menos esperaste. Lo mejor que puedes hacer hoy día mismo es perdonar, entender que tu vida está en las manos del Señor, entender que en tu vida hay un propósito de Dios, entender que el día de mañana tú puedes ser la respuesta, tú puedes ser la solución para esas mismas personas que te hicieron mal. José la tenía tan clara. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y yo no puedo evitar de recordarme de un versículo precioso de las Sagradas Escrituras. No es que diga que los demás no sean preciosos, la palabra es hermosa, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Debe ser este versículo que yo les quiero compartir, uno de los más conocidos de la carta que escribe el apóstol Pablo a los romanos. En el capítulo 8, el versículo 28. Probablemente usted se lo sepa. La palabra del Señor dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no sé qué estás pasando, no sé qué estás viviendo, pero siento en este momento que esta palabra está llegando como un bálsamo a personas que hoy día no comprenden la situación que están viviendo, no comprenden el por qué. José no tenía el acceso a esta carta a los romanos porque esto se escribió
cientos de años más tarde. Pero sí, José tenía el acceso a Dios y comprendió que aunque había recibido mal, él, su Señor, su Dios, lo encaminó a bien. Gloria a Dios. Qué precioso es el Señor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este hombre que había sido despreciado, este hombre que a temprana edad había sido desechado, este hombre que se podía haber quedado, como muchos hoy día viven en el resentimiento, como muchos que incluso llegan tempranamente a vivir tras la reja por un dolor de la ausencia de sus padres o de su madre o de ambos, llegan con resentimiento porque han extraviado su vida. Han extraviado sus pasos y a lo mejor hoy día donde me estás escuchando es en la cárcel y comprendes y dices, sí, es así, he sido un resentido, he sido una resentida. Porque en mi corazón hay dolor. ¿Por qué me tocó vivir a mí esta vida? ¿Por qué mi vida no fue distinta? ¿Y dónde estaba Dios? Dios ha estado en cada una de las circunstancias de tu vida. Dios ha estado cerca en cada una de las circunstancias de tu vida. La diferencia con José es que José se mantuvo en ese temor a Dios. La diferencia es que José no abrazó el resentimiento, entendió que no estaba solo, que Dios estaba con él, entendió que había que perdonar, porque lo que había sido un problema el día de mañana, ese problema se podía volver en una bendición, en una respuesta, en una solución, incluso para los que le habían hecho mal. Yo no sé a cuántos José le estoy hablando hoy día, porque tú puedes ser ese José, seas hombre o mujer. Puede ser ese José, el medio de bendición, incluso para aquellas personas que pensaron hacerte mal, incluso para esas personas que dañaron tu corazón, incluso para esas personas que en la intimidad de tu habitación te hicieron derramar lágrimas, te hicieron sentirte solo, sola. Nunca has estado solo. Nunca has estado sola. Dios siempre ha estado contigo. Dios no te ha dejado. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Ahora Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Eso es, perdón. Para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y escúcheme esto, por favor. Dice la palabra del Señor en la última parte del versículo 50, aquí del versículo 21 en Génesis 50. Así los consoló y les habló al corazón. ¿Sabe? Hay muchas características en la vida de José. Podríamos destacar que es un hombre temeroso de Dios. Y el temor a Dios, el temor bíblico, ¿sabía usted que lleva de la mano amor? Un hombre que amaba a Dios, sí. Pero no solamente eso. Es un hombre que depende de Dios. Un hombre temeroso de Dios. Pero no solamente eso. Y quisiera que mantengamos, atesoremos esta cualidad de este varón. Un hombre que supo perdonar. Y sabe que mientras profundizaba y meditaba y estudiaba la palabra perdón, usted va a encontrar una amplitud de conceptos en el hebreo y en el griego. Pero si vamos a la raíz etimológica de esta palabra, es una palabra compuesta. La palabra
perdonar. Antes de darle la composición de esta palabra, ¿sabe? Quiero decirle que la palabra perdonar viene del latín perdonare y significa dar completamente, olvidar una falta, librar de una deuda. Y ahora póngame atención porque esto yo lo considero hermoso. Yo lo veo en la vida de José, pero no solamente en la vida de José. Yo lo veo en la vida del maestro. Yo lo veo en el ejemplo del maestro. Y quizá hay cosas que tú hoy día no puedes perdonar. Tú dices, no, yo no puedo perdonar. Es mucho el dolor. Usted no sabe lo que yo he vivido. Pero quiero decirte que para esta tarea no estás solo, no estás sola. El Señor está dispuesto a ayudarte. Para esas cosas que tú sabes que te han producido tanto dolor y tú has tratado, te esfuerzas, dices yo quiero perdonar, pero no puedo perdonar. Anda al lugar preciso, anda a los brazos del maestro, porque como Él me ayudó a mí a perdonar lo que no podía perdonar, también tengo plena seguridad que te puede ayudar a ti hoy, en este mismo día, en este mismo momento que estás escuchando, para que seas libre, para que seas libre. Para que liberes eso. Y vamos a la composición de esta palabra, perdonar, en su etimología. ¿Sabe? Los componentes de esta palabra son dos. El prefijo per. ¿Sabe lo que significa el prefijo per? Completamente, total. Estamos hablando de perdonare. El prefijo per, que significa completamente, total. Y luego donare. ¿Sabe lo que significa donare? Estamos hablando de la raíz etimológica de esta palabra. Significa regalar, regalar. Oh, qué maravilloso. En la vida de este hombre José, él sabía que había un plan. Él sabía que había un diseño para su vida. Él no se quedó ahí por años preguntándose, o diciéndoles a otros, a ustedes no les pasó lo que me pasó a mí. Ustedes no han vivido lo que yo viví. No. En su vida había un propósito y pese a que él no conocía Romanos 8:28 que dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, él lo vivió con el Señor de la palabra, con Dios, porque Él dijo a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Yo quisiera que pudiéramos orar por ti. No sé dónde nos estás escuchando exactamente. Sé de quienes están en este Zoom con nosotros, pero esto está saliendo por la radio. Yo quisiera hacer una oración por ti, porque en tu vida hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios. Sí, has sufrido, has llorado. Probablemente te ha tocado vivir experiencias que otros no han vivido. No sé qué cosa exactamente, pero Dios lo sabe. Sea lo que sea, quiero decirte que Dios es poderoso para tomar todo ese dolor y transformarlo en sus manos de amor. Ese dolor, ese mal que te han hecho, a lo mejor ha sido tu propia familia. Dios lo puede transformar en bendición. ¿Por qué no le abres el corazón a Dios en esta hora? ¿Por qué no te rindes al Señor en esta hora? ¿Por qué no acudes a los brazos del Señor en esta hora? Porque sus brazos están abiertos para ti. Jesús es ese modelo, así como José, pero en una expresión mucho más alta. Estando crucificado, Jesús dijo a su Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir eso? Si Dios le dijo al Padre, Padre, perdónalo, lo que yo leo ahí, que Jesús no lo dijo, pero yo interpreto es que Él ya los había perdonado
primero. Como que le dice, permítame hacer este ejercicio, como que le dice Jesucristo a nuestro amado Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, porque yo ya los perdoné.